comencemos a lo que venimos. A los que toman notas, hemos llamado esta enseñanza Cambia la bicicleta. Cambia la bicicleta. Bueno, el apóstol Pablo, si ha escuchado acerca de él, en 1 Corintios 13:13, él dice que lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres, la más importante es el amor. Y es importante reconocer que estos son los problemas históricos que tiene la iglesia. Está la iglesia de Romanos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corintios. Ellos todos pasaron por este tipo de problemas y pasaron por diferentes retos que tenían que ver problemas de fe. En Roma los de Corinto tuvieron problemas de amor y los de Tesalónica tuvieron problemas de esperanza. Y ahí es donde nos tenemos que basar. Históricamente, estos son los problemas elementales que la iglesia siempre estará. Es como una bicicleta. Y la bicicleta tiene problemas con sus diferentes partes. Y está la fe. Podemos mirarlo como es el marco de la bicicleta, lo que aguanta todo, lo que lo sostiene todo. Y la esperanza es algo que nos ayudará a sostenernos, a sostener todo lo demás. Porque la esperanza tiene que ver con la culminación de todas las cosas. Cristo regresará y ahí nos manejamos con eso. Eso nos ayudará a poder mover nuestra fe. La esperanza impulsa la fe y prácticamente tenemos el amor, y el amor nos da la dirección hacia donde todos nos movemos. Fe, esperanza y amor. Y mira, tiende la fe, como les dije, como es el marco. La fe es lo que impulsa y el amor es la dirección. Es a donde quieres llegar. Fe, esperanza y amor. Tenemos el marco, tenemos la velocidad y tenemos la dirección. Yo no sé si ya te sorprendí con esto. Bueno, ahí ya tenemos el balance. Tenemos el balance hacia donde queremos ir, ¿verdad? Bueno, yo viví en Nueva York por 8 años. Y 8 años en la ciudad de Nueva York, Dios mío. Y me pongo a pensar, 18 años. Y Nueva York es una ciudad de loqueras, de locuras. Ellos destruyen bicicletas. Ellos tienen una estructura donde se mueve la mayor cantidad de bicicletas y destruyen bicicletas a diarios. Los carros le dan, las personas las destruyen. Las personas están locas con relación a las bicicletas, porque hay que estar loco primero para poder manejar una bicicleta en Nueva York. Sí, tengo un amigo, y hablo de él ahora, me viene a la mente. Tengo un amigo que un camión de basura le dio mientras estaba corriendo bicicleta. Y los turistas agarran y ellos arriendan bicicleta para ir al Parque Central. Yo, que viví en Nueva York, yo no manejaba una bicicleta en el Parque Central, porque es que eso es de loco. Nueva York una bicicleta es de loco. Y hay veces que las personas piensan que cuando se asegura una bicicleta en algún lugar, eso va a estar seguro. Y la realidad del caso es que no va a estar muy seguro. De hecho, si tú vives en Brooklyn, posiblemente tu regalo de Navidad va a ser una bicicleta que le pertenecía a otra persona. Y lamentablemente así es que funciona Nueva York. Y siempre hay algo, o le falta una goma, una rueda, una llanta, o algo le llevan a la bicicleta y le dejaste algo de valor, se lo van a llevar. Y personas piensan que la pueden asegurar a un poste o lo que sea, a un buzón, y no. Y hubo un video que vi que en estos tiempos que había un señor que dice: quiero enseñarles cuán fácil es robarse una bicicleta en Nueva York. Y él quería demostrar cuán fácil es que asegurar una bicicleta que era la de él, era su propia bicicleta, y él la aseguraba, y él empezaba a ver, a demostrar a las personas: a nadie le importa que te roben la bicicleta. Y ellos la aseguraban, y primero buscaba un cortador de metal, un cortador que utilizas tus fuerzas para cortar los candados, y lo corta y no hay problema. Luego busca una sierra para cortar metal, y tú ves que están las chispas por todos lados, y empiezan a cortar y a nadie le importa. De hecho, en una le pasa un policía por el lado y ni le importó, no lo miró. Y él dice, y así mismo es la vida, así mismo es nuestra fe a veces. Hay mucha presión que ocurre en contra de nosotros, y esa presión revela lo que
lo que nos hace falta. Si no tenemos los elementos correctos, si no tenemos la fe en el lugar correcto, la esperanza o el amor, y posiblemente cuando te falte algo no es cambiar las piezas, sino cambiar la bicicleta por completo. Y yo quiero ayudarlos e invitarlos a que corran bicicleta conmigo hoy y empiecen a obtener lo que les es necesario, lo que necesitan para esta jornada. Y evaluemos dónde está nuestra esperanza, dónde es nuestra fe, dónde está nuestro amor. Y vamos a hablar acerca de la iglesia en Roma primero. Quiero hablarles de 3 iglesias. Como les dije, primero hablarles de la de Roma. Quiero darle un trasfondo histórico de lo que ocurría en Roma. La iglesia en Roma es... muchos de los teólogos presumen que la manera en que esta iglesia fue fundada, porque no tenemos una historia de cómo se fundó, sino tenemos unas ideas de estos teólogos, porque sabemos que existió, porque está en escrito, y vemos cómo están los judíos que empiezan a llegar de diferentes partes del mundo, de lo que llaman la diáspora, y ellos empiezan a vivir en Roma, en diferentes lugares, y como requisito de su religión, ellos tienen que ir una vez en su vida durante lo que es la Pascua para visitar Jerusalén. Y estamos hablando de cuando ocurre Pascua en Jerusalén, hay personas de todo el lado del Mediterráneo que llegan y la población se multiplica 5 veces. Y ahí vemos lo que vemos en la historia de Hechos capítulo 1. Donde los discípulos que reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Y quiénes son los que están allí en ese momento? Extendiendo lo que están hablando en su lengua natal, son personas de la diáspora que viven lejos de Jerusalén, que no está, su idioma natal o su idioma natural, su idioma de costumbre no es el idioma hebreo. Ellos están escuchando palabras y cuando venimos a ver son personas cristianas que algunos de ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a escuchar, y eso es todo lo que conocen de Jesucristo, y regresan a Roma. Y ahí comienza la iglesia, porque estas personas estuvieron en su viaje de ir de Pascua, de la Pascua a Jerusalén, y regresan escuchando acerca de Cristo, convertidos, y empiezan a llegar a Roma. Y podemos ver en la historia donde el César históricamente empieza a estar en contra de los judíos. Y porque estas personas judías no son la persona típica que se conforma a comprometer su identidad. Por ende, ellos están siendo obligados a convertirse como romanos, pero ellos no querían. Y los emperadores empezaron a perseguirlos. Y empiezan a botarlos literalmente, a deportarlos y a perseguirlos por su religión, por lo que creían, porque el judaísmo no era bien visto debido a que ellos no se conformaban ni cambiaban bajo los reglamentos de Roma. Y ahí empieza ese antisemitismo de perseguir y matar a estas personas. Y esas personas son los que empezaron a fundar la iglesia de Roma. Y son cristianos judíos que tienen un conocimiento mezclado de lo que es el cristianismo, y comienzan la iglesia de Roma. Y estas personas están ahí, y el emperador está persiguiéndolos, y empiezan a darse cuenta que personas que no eran judíos empiezan a creer también. Y cuando ellos llegan y están mirando la iglesia, ven a estas personas que son conocidas como gentiles, que no eran judíos de nacimiento. Ellos empiezan a hacer cosas raras dentro de la iglesia, colgando de candelabros, y no quieren tampoco tomar el vino que es aceptado, que es kosher, porque todos los vinos del Mediterráneo en aquellos tiempos eran procesados con sangre de animales. Por ende, los judíos no podían tomar de ese vino porque no era permitido bajo su ley hebrea. Ellos no podían tomar nada que tuviera sangre dentro de sus componentes, o tampoco podían comer carnes que fueran ofrecidas a diferentes ídolos. Por ende, ellos tenían que buscar una manera diferente de poder celebrar lo que eran los requisitos del cristianismo del primer siglo. Entonces, en esos momentos había esa división entre
entre los romanos, entre la iglesia de los romanos, entre los gentiles convertidos al cristianismo y los judíos convertidos al cristianismo, porque había muchas reglas que estaban dividiendo la iglesia y lamentablemente lo que había era mucha confrontación, mucha fricción y había fe, pero no había un entendimiento de cómo poder ejercer bien su fe. Y habían personas que llegaban, como Pablo, llega y dice, están mal, tienen fe correcta, pero no entienden qué es Jesucristo, qué fue lo que hizo Cristo, porque en su mente, su conciencia no les permitía ser completamente libre. Y llegó Pablo y les dice a ellos, bueno, yo llegué a tu iglesia para traer el orden. Número 1, vengo a traer el orden. Número 2, necesitamos que ustedes empiecen a buscar unidad. Necesitamos que ustedes entiendan la importancia de qué fue lo que hizo Jesucristo. Y evalúen por qué se convirtieron en cristianos desde un principio. Entiendan su fe. Así funciona la fe. Y voy a empezar a escribirle. Y es donde le escribe la primera carta, la carta a los romanos. Y empieza la primera carta, el primer capítulo dice, gentiles, ustedes tienen problemas. Segundo capítulo, judíos, ustedes tienen problemas. Capítulo 3, todos estamos en problemas. Porque todos hemos caído de la gloria de poder obtener la gloria de Dios por nuestros propios méritos. Y viene los próximos capítulos, empiezan a hablarle de Abraham. Dice, ¿cuándo Abraham comenzó a seguir al Señor? ¿Cuando fue circunciso o antes de serlo? Y ahí empezó a darle, el Señor lo justificó antes de él cumplir con los requisitos de la circuncisión. Y todos los gentiles decían, amén, amén, no tenemos que pasar por la circuncisión. Y yo creo en Jesucristo, pero yo creo que Él también me dio libertad. Así que esos requisitos no me corresponden. Y eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba pasando. Había esa conversación. Esa conversación existió durante esos tiempos. Y las personas decían, bueno, la Biblia no me está ayudando mucho. Porque te imaginas lo que es tú llegar a la iglesia siendo una persona gentil y vengan y lo primero que te pregunte, ¿tú eres un incircunciso? ¿Qué clase de conversación es esta? Y Pablo dice, no, la fe es lo que sinceramente te va a dar la relación con el Señor. No por justificación, no por obras, no por lo que viste o dejaste de ver, por lo que tomaste o dejaste de tomar. Si tomas este tipo de vino o aquel tipo de vino, tú eres justificado por la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, si entiendes que estás siendo justificado por fe, tampoco puedes venir a utilizar esa fe para creer que eres mejor que los demás. Tú no puedes utilizar esa fe para enaltecer tu ego, porque eso también está mal. Y las personas tienen que entender que Dios está creando este marco de fe para que nosotros no nos juzguemos el uno al otro, sino que edifiquemos. Porque si tienes fe en lo correcto, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarnos unos a otros. Y hay personas que no tienen la fe en el lugar correcto, pero tampoco voy a estar minimizando lo que tienes. Estoy aquí para que podamos ayudarnos. O sea, si tú tienes fe en algo y estás haciendo lo correcto, pues sigue haciéndolo. Hasta que el Señor te empiece a corregir, el Espíritu Santo te va a ayudar a entrar ahí. Pero si tú estás haciendo algo y tienes fe y tu conciencia empieza a molestarte, posiblemente eso sea pecado y tienes que empezar a buscar ese orden y tienes que escuchar al Señor. Tienes que buscar dirección del Señor. Y no puedes estar tratando de ser una persona que está todo el tiempo corrigiendo a los demás porque entras en el estatus de ser una persona rara. Porque tienes que ver qué es lo que Dios está hablando a ti en lo personal. Porque posiblemente lo que te está hablando el Señor a ti no sea lo mismo que me está mandando a corregir a mí. Ahí entonces empezamos a caminar en fe, juntos, unidos, mirando hacia el objetivo correcto que viene siendo Jesucristo. Pero los romanos tienen primero que nada romper con la división y ser unificados en la fe. Y Pablo dice, hay que respetar esta jornada de fe. Y porque ninguno merecemos estar en esta jornada, sino que por la fe que tenemos en la gracia que nos extendió el Señor es que somos salvos. Y ahí es que continuamos y operamos en fe.
Y no podemos estar literalmente juzgando los mensajes que estaba predicando otro pastor, porque el Señor les habló a ellos de manera diferente de lo que me habló a mí. Y la asignación que Dios le proveyó a ellos es la diferente a la que me dio a mí. Y operamos en fe. Y creemos en fe y nos mantenemos dentro de esos márgenes. Y operamos en la manera correcta. Y seguimos con la iglesia de Corinto. Y los de Corinto es la peor iglesia de la Biblia. Me sorprende hasta que recibieron una carta. Porque si yo era Pablo, yo hubiera estado en los zapatos de Pablo, yo no le escribía a Corinto. Yo no le mandaba una carta, no le enviaba ninguna correspondencia. Y ahí yo miraba y tú miras y estudias. Y esto está malo con ellos en donde están. Están malo donde se ubican, cómo se reúnen, cómo adoran. Estas personas estaban locos, completamente locos. Es una división sobre todo y una guerra sobre todo y una pelea sobre todo. Y estas personas dicen, no, así que se adora, yo soy siguiente de este, yo soy siguiente del otro. Y todo era un dilema, y todo era un problema, y todo era un chisme, un bochinche. Y tenemos que ver como el Señor les habla. Y Dios le dice, el que destruye el templo del Señor, ese también será destruido. Y eso es un wow. Así que toma lo que estás diciendo de la iglesia y ten cuidado con lo que dices dentro de la iglesia, porque este es el templo del Señor. Y si tú destruyes el templo, Dios te destruirá a ti también. Y esto no es un versículo de personas que cometen suicidio. Hay personas que lo han tomado fuera de contexto y lo utilizan. Tú eres el templo del Señor y si te destruyes, Dios te va a destruir a ti. Pero si te destruyes a ti, no hay más nada que buscar. Hello. Esto no es lo que este pasaje quiere hablar. Este pasaje está hablando de que la iglesia es el Señor, tú eres parte del templo del Señor, y la iglesia como entidad, no el edificio, la iglesia es bien importante, que tenemos que honrarla, edificarla. Y si han habido iglesias malas, sí, y si hay iglesias malas, no hables de ellas. ¡Vete! Ten discernimiento y vete. Créelo. Pero tienes que evaluar si no es por tu culpa, si lo que estás pensando no es correcto. Pero anyway, volvemos. Vemos sobre estas iglesias que le estamos hablando. Hay personas que estaban en la iglesia de Corinto, lo que hacían eran bebiendo dentro de la iglesia, emborrachándose. El lugar cuando se suponía que utilizaran para hacer la comunión, se embriagaban con el vino que se utilizaba para el pacto. Y estas personas sí necesitaban entender que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Y qué pasa con este lugar? Es que esta iglesia no existía hace 100 años cuando se escribió la carta. Ellos fueron un lugar donde el emperador se da cuenta de que tiene un lugar estratégico en el Mediterráneo y económicamente les convenía. Y era un pequeño pedazo de tierra en la playa, y muchos de los barcos del Mediterráneo podían detenerse ahí. Y podían descargar, y podían vender sus mercados, y podían descargar todo aquello que necesitaban descargar para que continuaran yéndose para las otras áreas del país, del continente. Y en esos momentos se dieron cuenta que podían edificar una ciudad que sería beneficiosa para la economía. Y ahí empiezan a mover todos esos bienes dentro de este pequeño pedazo de tierra que era alrededor de 2 millas. Y ahí se convierte esa ciudad en un lugar, en una ciudad extremadamente importante. Y el César se dio cuenta, tenemos que poblar esta ciudad, tenemos que levantar esta ciudad, tenemos que aprovechar ese lugar estratégico. Y empezaron a tomar personas que eran esclavos en algún momento, y empezaron a darles dinero y ayudarlos a que ellos construyeran y empezaran a manejar negocios. Y de momento estas personas que no sabían hacer nada, y habían muchos soldados que eran libres y muchos esclavos que fueron libertados, y eran personas que se volvieron extremadamente locas porque le dieron dinero, tierra y poder. Y los corintios hacían cosas indebidas que lamentablemente su manera de expresar su sexualidad, yo ni siquiera puedo hablarlo en este mensaje. Ellos estaban bien alocados. Era horrible el poder hablar, y utilizaba el término, él es de Corinto, y era como un término despectivo para decir cuán perverso esa persona era.
Y ellos eran muy centrados en sí mismos, muy egoístas, y querían pensar en todo lo que pudieran obtener. Y eran bien pocas las personas que formaban familia. Simplemente estaban en ese lugar para poder obtener placeres. Y lo más extraño del caso es que siendo la iglesia, como podemos poner en estos términos hoy día, mundana, eran los que más dones recibían del Espíritu. Porque es bien importante que entendamos una cosa: el don espiritual es gratis y puede ser inmediato, pero la madurez espiritual toma tiempo. Y estas personas recibían sus dones porque así le placía a Dios. Y Pablo tuvo que traer corrección. Y le dice: ¿por qué esto está pasando aquí? Ustedes están haciendo cosas sexuales dentro de la iglesia que no son permisibles. Tiene que haber un control. Tenemos que corregir este comportamiento. Porque a quien están representando no es a ustedes mismos, sino el nombre del Dios Todopoderoso. Y le tuvo que decir: no puedes profetizar tampoco fuera de orden. Porque es que tenían el don de profecía. Ellos tenían la potestad de poder hablar y tener revelación, pero lo hacían fuera de orden. Y entonces Pablo le dice: ustedes tienen que, mientras uno está dando profecía, mientras uno está hablando de parte de Dios, los otros te tienen que callar. Y este desorden se tiene que corregir. Y lo único que puede corregir este desorden es el amor. Y Pablo no detiene los dones. Él no los detiene, él no detiene los dones. Pues los detiene. Si yo fuera el pastor de esta iglesia y dice: nadie utiliza los dones, todo el mundo se calla. Vamos a trabajar en la formación espiritual, vamos a crecer en madurez, vamos a ser personas prácticas y vamos a aprender a callarnos la boca mientras los demás hablan. Vamos a aprender a respetar y vamos a dar clases de respeto. Y la clase se va a llamar Cállate la boca. Pero, impresionantemente, Pablo le dice a ellos: hay que construir la iglesia y hay que continuar con esos dones espirituales, pero tenemos que cambiar la manera que lo estamos haciendo. Su énfasis no puede ser el levantar mi ego, sino el énfasis va a ser en la edificación. Y Pablo empieza a hablarles a ellos, y muchas de las cosas que podemos extraer de la palabra de cómo debemos enseñar está en 1 Corintios 12, 13 y 14. Y de hecho el número 13, el capítulo número 13 es conocido como el capítulo del amor. Y empieza a hablarles de cómo deben demostrar su amor, cómo debemos amar como hermanos. Y ahí empezamos a hablar a ver cómo sin amor nada puede ser hecho. El amor es lo más importante. Pero ahí vamos. Y si miramos como emparedados, tenemos el 12, el capítulo 12, el 14 y el 13 viene siendo el 12, el 14 el pan, y el 13 es el contenido del emparedado, lo que alimenta. Y de ahí construimos nuestra plataforma. Porque los dones espirituales son importantes, pero no es todo. Y hay personas que dicen: este es mi don espiritual y yo soy tan especial. Pero no, tu don espiritual es ayudar a edificar a los demás. De eso se trata, para eso lo recibes, para la edificación de la iglesia. Y le voy a leer este pasaje que nos va a enriquecer. Y dice 1 Corintios 14, versículos del 1 al 5. 1 Corintios, repito, capítulo 14, versículo 1 al 5, y estoy leyendo desde la traducción lenguaje actual. Dice: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. O sea, que cuando estás hablando yabadabadú, nadie te entiende. Cuando tú estás hablando en lengua, nadie te entiende. Hay personas que hablan en lengua y digo: qué chévere, hablas en lengua, yabadabadú. Pero hay algo ocurriendo en ti, en tu cuerpo. Dios te está dando una posibilidad de edificarte a ti mismo. Y Él habla en el Espíritu, y el Espíritu Santo entiende lo que te está dando. Porque es una conexión que el Espíritu Santo le provee a las personas para que puedan hablar en lengua. Pero
Las personas hablan en lengua porque muchas veces se le acaban las palabras y conectan con el Espíritu y se le da ese don. Y Dios les permite conectar con ellos para que ellos puedan, el Espíritu pueda empezar a clamar. Y empiezas a hablar de una manera en que tú le oras al Señor dentro de su voluntad. Pero aquel que habla a los demás, aquel que ayuda a edificar la iglesia, ayuda mucho más. El que habla en lengua, repito, se edifica a sí mismo, pero el que le habla a los demás, el que profetiza, ayuda. Tenemos que entender que profecía y obediencia es normalizar el amor de Dios. Y sin rareza. A mí me encanta como mi padre lo decía, me dice, la profecía es construir, agitar y animar. Mi padre dice, y es algo que es una fórmula de profecía, construye, agita y anima. Construye, agita y anima. Y a veces pensamos en profecía y la gente se hace raro y piensa que salga una bola de cristal y empiezo a hablar acerca de tu futuro y que yo tengo todos estos poderes de aguarte el mercado. Esto no se trata de tener un don de yo ser espiritualmente mayor que nadie y puedo hablarte de todo lo que te va a suceder y leer tu mano y con quién te vas a casar y para qué decisiones tomar y dónde debes vivir. No se trata de eso. Yo te voy a decir dónde vas a vivir y yo te voy a decir, búscate una casa en la playa. Definitivamente búscate una casa en la playa. Pero esa es mi opinión. Yo no estoy para eso. Eso no se trata de la profecía. Pero tendemos a hacer eso. A poner que el amor de Dios te quiere hablar de una manera rara. Pero hay dos formas de profecía. Siempre va a ser espontáneo. Pero siempre va a ser en orden. Mira, yo soy carismático. Y yo creo en la profecía. Y yo estoy gracias a Dios por la profecía. Y yo sé que Dios lo va a utilizar para ayudarnos, pero el don de la profecía no es simplemente para hacer algo que nos va a dirigir. O sea, la profecía no es para yo decirte el futuro, sino para revelarte el camino que debes tomar. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ahí está, pero tenemos que mantenernos dentro del contexto de la Escritura. Déjame regresamos. Me gustaría que ustedes hablaran en idiomas desconocidos, más me gustaría que hablaran de parte de Dios. Volvemos. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar y a estar alegres, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. Y esto es algo que nos llena de esperanza porque le estamos dando ánimo, apoyo, posibilidades a las personas para que entiendan que Dios los ama. Y quiero que usted construya, que continúe construyéndose los unos a los otros y que luego que se animen. O sea, vuelvo y le digo, la profecía no es algo raro. Cuando tú abres tu boca, el Espíritu Santo lo va a llevar, pero tienes que querer hablar de una manera de darle ánimo a los demás. Tenemos que querer animar los unos a los otros. Y luego viene consolación también, para que también eso anima, la consolación a las personas que están pasando por momentos difíciles. Eso también es profecía. Hablar acerca de las promesas que el Señor tiene. Y no es que vayas y persigas a alguien cuando salgas de la iglesia, porque siempre hay alguien raro que sale de la iglesia a perseguirlo. Yo vengo a decirte de parte de Dios, el Señor me dijo. No, aquí tú y la gente se cansan de eso. Construye, agita y anima. Agita esos sentimientos dentro de la persona para que puedan amar a Dios. Y tenemos que darnos cuenta que eso también es profecía. El hablarnos en ánimo, en consolación, en amor, eso es profecía y todos podemos hacer eso. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, te está diciendo en este día que quiero que desees los espíritus, los dones espirituales, pero que desees amar a los demás. Porque nos corresponde el ayudarnos los unos a los otros, porque es que le da color a la vida. Le da color a la vida el ver cómo una persona se levanta del suelo y sale del lugar donde está. Y aquí regresamos. Pero aquel que construye, en realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así los ayuda a los miembros de la iglesia. Estamos construyendo la iglesia. Todos somos sacerdotes de parte del Señor. Y quizás no lo sientas y quizás en realidad no te parezca un sacerdote, pero lo eres.
Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Cuando aceptas a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Por ende, eres sacerdote de parte del Señor. Eres comisionado para poder hablar, para poder enseñar, para poder demostrar el amor del Señor. Porque una vez tú lo recibes, lo entiendes y empiezas a demostrarlo, ya hay crecimiento. Porque cuando vive el Espíritu Santo dentro de ti, tú lo que estás demostrando, lo que Dios ya te dio por gracia, tú lo estás devolviendo a otras personas por gracia. Porque así es que se multiplica la iglesia, así que crecemos. Porque dentro de ti quien vive es Dios. El Espíritu Santo es quien te ayuda a obtener el amor del Señor para poder demostrarlo. El que vive dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo íntimo y se queda contigo. No importa cuán difícil sea la circunstancia que estés pasando, Él se queda contigo. No estás solo. No estás sola. Y eso es amor. Él es paciente contigo. A pesar de los dilemas y los problemas que tú tengas y todos los bultos del pasado que cargues, sigue contigo. Y te persigue y te empieza a hablar y dice, mira, morón, ¿qué estás haciendo? Ay, yo sé, ¿verdad? Que lo que estás haciendo es bien estúpido, ¿verdad? Pero es que yo te amo. Y te amo tanto que a pesar de que hayas hecho esa estupidez que hiciste, yo todavía te amo. Y de eso se trata el profético. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, tratando de llegar a tu boca para que hables palabras de edificación, para que crezca. Y ahí el Espíritu Santo empieza a construir la iglesia. Empieza a hacerle mejoras a la iglesia. Empieza a hacer crecer a la iglesia. Porque el Espíritu Santo está activamente haciendo que su iglesia mejore. Y yo sé que tú quieres hablar en lengua, pero tienes que querer más profetizar. Porque está en la palabra. Por más raro que escuches, está en la palabra. Y me encanta, el espíritu pentecostal. Yo soy pentecostal. Yo creo en lo pentecostal. Pero la profecía en la iglesia es mayor que el hablar en lenguas. Porque la palabra lo dice así. Y aquel que profetiza es mayor que aquel que habla en lenguas. Y entonces, como les leí anteriormente, dice, a menos que aquel que pueda traducir, interpretar, pues, a menos que haya una persona que los ayude a traducir, lo que dice, pues chévere, ahí, pero no puedes andar hablando en lengua si no hay una persona que traduce cerca de ti. Eso es para tu propia edificación. Eso es lo que dice la palabra, no soy yo. Y por eso es importante que nos edifiquemos. Y así fue Jesucristo, le dice a Pedro, si me amas, cuida mis ovejas, profetiza, háblales de mí, háblales amor, levántale los ánimos. Pedro, ¿me amas? Le pregunta Jesucristo a Pedro, ¿me amas? Pues construye mi iglesia, edifica mi iglesia. Pedro, ¿tú me amas? Y viene Pedro, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? 3 veces me pregunta. Sí, te amo. Y Jesús le dice, sí, te pregunto 3 veces porque tú eres un revolú. Y 3 veces me negaste. Así que 3 veces te extiendo mi gracia. Tú me amas. Y dice, ok, chévere. Ahora levanta mi iglesia. Apacienta mis ovejas y dalas de comer. Señor, yo te amo. Y yo no me voy a quedar callado. Y tu amor saldrá de mí. Y yo voy a amar a las demás personas. Y porque te amo. Si hay personas que aman a Jesús, aman la iglesia. Tú no puedes amar a Jesús y odiar su iglesia. Les repito, no puedes amar a Jesús y odiar su iglesia. Es imposible. Porque algunas veces sí, yo sé que ella es a veces diferente. Yo también tengo ojos. Yo también he visto cómo hay iglesias que hacen las cosas difíciles y no es perfecta porque tú estás aquí y porque yo también pertenezco a ella, ¿verdad? Pero no va a haber una iglesia perfecta. Jamás va a haber una iglesia perfecta. Así que no te quedes fuera de la iglesia por eso. Porque aunque no somos perfectos, podemos construir una gran iglesia, una iglesia grandiosa, no por tamaño, sino de la que verdaderamente demuestra a Jesús. Una iglesia que tiene esperanzas y una iglesia que demuestra amor. Quiero que lo entiendas. ¿Ok? Y ahora volvemos a Tesalónica, la última iglesia. Los tesalónicos les están dando una pela. A ellos les están persiguiendo y la iglesia cristiana no es una iglesia, una religión reconocida por Roma. Por ende, todos aquellos que no son una iglesia reconocida, una religión reconocida por Roma, pues tienen que ser extinguidos. Y a los judíos
se le dieron la oportunidad de ser reconocidos. Y a los tesalónicos se ganaron el beneficio de poder ser una ciudad libre. Básicamente no pagaban contribuciones, pero tenían que mantener los valores romanos. O sea que al obtener la libertad para no perderlas, ellos tendrían que mantener lo que ya tenían, que era básicamente el ejemplo de lo que es ser un romano. Así que los judíos se mantenían en Tesalónica y lo que hacían le decían a los romanos quienes eran cristianos para que los botaran de la ciudad o los mataran. Y empezaron a ser perseguidos. Y cuando los romanos se enteraban de que usted era un cristiano, te perseguían y podían perder tu estatus de no pagar taxes. O hasta te mataban. Y empezaron a perseguir a los cristianos. Empezaron a matar a los cristianos. Y los judíos estaban contentos con eso. Y lo que había en esa iglesia de Tesalónica era ansiedad. Porque había una tensión política horrible. Había personas que te estaban siguiendo para matarte. Simplemente porque estabas expresando el amor que tenías por Dios. Y esa ansiedad es literalmente lo que muchas personas pasan hoy día. Que es el miedo al dolor futuro. Y esta iglesia, lo que tienen esos nudos en su estómago, están sintiendo un temor que les quita el sueño, un desorden psicológico que los está aguantando de poder ser plenos. Y lo que están pensando es en la catástrofe que puede ocurrir, que pudiera ocurrir. Y están viviendo el mañana hoy sin darse cuenta de que hoy tienes que pensar en lo bueno, en lo hermoso que es Dios. Y hay tantas personas en esa, y están pensando en arreglarse el pelo de mañana cuando ya hoy están bien. Y hay personas pensando, estoy muriendo, voy a morir. Empiezan a mirar en las redes sociales cómo el reloj se está dando en conteo regresivo y empiezan a pensar que se va a acabar el mundo. Y esto es lo pasaba desde el comienzo de la iglesia. Y ellos decidieron, bueno, ya que me voy a morir, ya que el mundo va a acabar, ya que el freaking pronto vendrá, pues vamos a seguir estudiando el fin de los tiempos, la escatología, y dejaron de trabajar. Y ahí entonces Pablo tuvo que empezar a hablarles de esperanza, de Jesucristo, de que va a regresar. Él tiene que regresar. Y empieza a hablarles a ellos. Tenemos que aprender de una manera práctica. Y él empieza a decirle, Pablo entra a Facebook y dice, no, Cristo vendrá. Pero no todo es la marca de la Biblia, la bestia. Hay muchas personas hoy día buscando, están buscando, la vacuna. La vacuna es la marca de la bestia. Yo creo que ya sí nos podemos dar cuenta que a esta altura que la vacuna no es la marca de la bestia. Y podemos evaluar de dónde sacamos nuestra información. Hay personas que miran el libro de Revelación, de Apocalipsis, y era información expuesta para el público original. Y hace 2000 años las personas leían eso y se daban cuenta que no es muchas veces lo que estamos leyendo hoy día. Porque lo ponemos en el contexto actual sin darnos cuenta de cuándo fue escrito. Y sí, va información valiosa, sí, información extremadamente importante que tenemos que entender. Pero hay personas que empiezan a decir, no, Rusia va a acabar con el mundo. Pero Rusia existió en el año 98 después de Cristo. No. Tenemos que darnos cuenta que hay información ahí dentro de la palabra que es importante, es relevante, sigue siendo relevante hoy como lo fue en aquel momento, pero no es exactamente como nosotros lo estamos viendo. Y cuando tú te das cuenta, muchas de las cosas en el libro de Revelación, de Apocalipsis, hay cosas cíclicas que empiezan a ocurrir, que ocurrieron hace 2000 años atrás y siguen ocurriendo hoy, cíclicamente. Vemos como suben y bajan gobiernos y personas son perseguidas y todo el mundo grita, ¡Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene! Y esas personas dejan de ser lo que tienen que ser o de hacer su trabajo, lo que les corresponde, seguir su llamado, seguir su asignación. Porque están esperando que Cristo viene y cuando viene ellos desperdician su vida. Y viene Pablo y habla en 1 Tesalonicenses 4 y le da una enseñanza práctica y dice, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. Está pendiente a tus propios asuntos. Tienes que estar pendiente a tus propios asuntos y trabajar. Tienes que trabajar, ocuparte de tus propios asuntos. No podemos vivir por la vida haciendo nada, esperando que llegue el fin.
No, si no estás trabajando, hermano, busca un trabajo. Aléjate del dispositivo móvil, de la internet y busca, empieza a contribuir positivamente. No, no puedes seguir viviendo de la forma que estás viviendo. Yo estaba hablando con los jóvenes ayer durante la conferencia de encuentro y les dije alrededor de 5 años atrás, yo tuve que ir a una psicóloga por primera vez y, y estaba básicamente lidiando con ataques de pánico y ansiedad y fue bien malo. Fue bien malo. Yo siempre estuve pensando en lo que ocurriría en el mal, de cómo moriría, de cómo lo peor iba a ocurrir. Y, me acuerdo cuando entro a la primera sesión de la psicóloga y me siento y empezamos a hablar y me pregunta qué está pasando, le explico y ella dice, lo siento mucho que esté pasando por eso y cuando termina me dice, estás pensando lo mismo y tienes que romper con el círculo y vas a estar bien, y yo digo, no, no voy a estar bien, no voy a estar bien, no voy a estar bien y él dice, no, tenemos que romper con esto, pero tenemos que pelear la ansiedad con esto. Tienes que pensar, tienes que trabajarlo y pensar cómo romper con esto. Y tienes que entrar a tu cuerpo, básicamente, y empezar a trabajarlo de adentro para afuera. Y es hermoso porque Dios te dio un cuerpo. Y un cuerpo para que tú lo entiendas, para que tú entiendas que tienes que mantenerlo y tienes que cuidar de tu salud de toda forma posible. Y me dice, te voy a dar una asignación, te voy a dar una tarea. Y yo le dije, bueno, porque esto me está costando mucho dinero y yo quiero a sacarle provecho. Y dice, bueno, esta semana la asignación es que vas a pensar acerca de tus dedos de los pies. Y yo me pongo a pensar, ok, esto es un poco caro y estoy gastando mucho dinero para que me digan que piense en mis dedos de los pies. Y yo, wow, me estoy pensando. Y me dice, quiero que aprietes los dedos de tus pies y empiece, hazlo conmigo, cierra tus ojos y aprieta los dedos de los pies. Y empiezas a pensar en tus dedos de los pies. De momento no estoy pensando en más nada, simplemente que tengo los dedos de los pies apretados. Y de momento todo mi enfoque y toda mi atención está yendo a mis pies y estoy literalmente sembrándome en un pensamiento diferente. Y yo quiero que pienses en lo que está ocurriendo ahora. Y para mí es que mi mente estaba en otro lugar. Mi cuerpo estaba teleportándome a otro lugar por mi mente. Y no estoy pensando, y estoy pensando en lo peor. Y me dice, yo quiero que tú sientas el concreto. Quiero que sientas dónde estás. Y luego la próxima semana estamos hablando. Y de momento ella me dice, hoy quiero que la asignación sea que cuando te sientes, pienses en la silla, toca como toca tus nalgas. Y yo, ok, yo puedo hacer eso. Esto fue otro consejo muy valioso. Pienso cómo mi trasero toca el asiento y empiezo a pensar en mi cuerpo. Y esto lo que ocurre es que los de Tesalónica, dentro de su mente catastrófica, Pablo les está diciendo, tienes que prestar atención a lo que está ocurriendo ahora. No le hagas caso a lo que dice el mercado, al Facebook, a todo lo que está hablando. Piensa en el hoy. Porque ya hay personas que dicen, ya no puedo viajar, ya no puedo hacer nada, ya no puedo trabajar, ya no vale la pena, ya no ahorro, ya no cuido, ya no hago nada. No. No. Piensa en el ahora. Y si tú le preguntas, a alguien le preguntó a Martín Lutero, si tú piensas que Jesucristo viene mañana, ¿qué tú harías? Dice, yo plantaría un árbol. Porque los cristianos somos las personas que tenemos que estar más centrados en la tierra, en lo que está ocurriendo. Porque vivimos con esperanza. Todo el mundo vive en una manera de vivir, en cómo voy a sobrevivir. Pero nosotros seguimos sembrando. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Pensando en el hoy, sembrando para el mañana. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en el hoy, sembrar para el mañana. Y como iglesia, estamos cambiando nuestra bicicleta. Estamos cambiando cómo nos movemos. Estamos cambiando por lo que tenemos que hacer.
pensando en la fe, en la esperanza y en el amor. No vamos a vivir por lo que están pensando en la guerra, por lo que está ocurriendo, por las pandemias, por todo. Vamos a construir nuestra iglesia, vamos a construir nuestra familia, vamos a ayudarnos a unos a los otros porque somos sembradores y Dios va a seguir proveyéndonos a nosotros cómo nosotros poder utilizar prácticamente nuestra fe para que podamos continuar viendo cómo Dios hace cosas grandiosas. Y Dios te va a dar esa paz para que te alinees con el reino del Señor. ¿Y qué hace Jesucristo ahora mismo? ¿Qué Él está haciendo? Él está construyendo su iglesia. Él es el superintendente de la iglesia. Él está caminando por la iglesia, caminando por todas las iglesias, mirando los campus, mirando todo. Él está evaluando cómo es que las cosas tienen que ser. Y vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, y vamos a arreglarnos, y tienes que buscar un poquito más de la palabra, y le va a estar hablando a las personas que están manejando las iglesias, y está verificando la salud de la iglesia, y es donde está tu amor, cómo estás construyendo la iglesia, y está evaluando a las personas que están en ella, y Cristo está evaluando cómo nosotros continuamos, cómo ustedes extienden sus invitaciones, cómo ustedes traen personas, cómo ustedes ayudan como congregación a contribuir positivamente a que esta iglesia siga. Y aunque te quedes sin gas, sin comida, tú vas a continuar construyendo, utilizar tus manos, vas a construir tu negocio, vas a edificar tu negocio, vas a continuar congregándote, vas a continuar ayudando a tu iglesia, vas a continuar orando por tus pastores, vas a continuar orando por las personas que van a la iglesia, vas a continuar invitando personas a tu iglesia, vas a continuar. Vamos a construir nuestro camino. Vamos a salir de este problema en el nombre de Jesús, de todos los problemas de ahora por ustedes. Padre, gracias por tu iglesia. Jesús, gracias por tu iglesia, la que estás construyendo. Porque los portales del enemigo, del infierno, no podrán en contra de ella. Señor, la iglesia va a vaciar el infierno. Porque hay personas que iban de camino para el infierno y nosotros no los vamos a dejar llegar ahí porque vamos a rescatarlo. Yo te doy gracias por el favor que le estás dando a esta iglesia, a las personas que van a esta iglesia, a lo que estás haciendo con esta iglesia, Señor. Porque yo sé, Padre amado, que tú nos ayudarás a poder continuar hacia adelante. Porque sé, Señor, que tú le darás semilla al sembrador. A aquellos que tienen negocios, Señor, yo te pido por ello. Ayudas a establecer, Padre amado, negocios que puedan ser negocios con ideas frescas, Padre amado, para que puedan continuar ayudando a tu iglesia, Señor. Dales a ellos lo que necesitan, que ellos tengan obsesión, Padre amado, por tu reino, para que ellos puedan demostrar a través de lo que hacen con la obra de sus manos el amor que tú tienes por ellos, porque son construidores de reino, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a juntos a poder levantar, Señor, tu iglesia. A poder construir. Este año es el año de construir. Este es el año de construir. Ya no tengas miedo de nada. Vamos a construir nuestra vida alrededor de la iglesia. Porque Jesucristo mismo va a amar a su iglesia. Va a ayudar a su iglesia. Va a permitirle a usted hacer parte importante de la iglesia. Señor, yo te doy gracias por el privilegio de poder construir en tu reino. Aquí en Miami, Florida, Señor. Y a donde quiera que nos están viendo, Padre. Yo te pido, Padre amado, que le hables. Que tú desde tu aire fresco de tus pulmones, Padre, el amor que necesitamos para poder continuar estableciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Un aplauso. Oh, Dios mío. Wow. Tenemos una clase de historia, una clase de teología, tuvimos profecía. Yo sé que yo le doy gracias a Dios por la vida de Nathan. Porque Dios lo necesita a personas como él. Necesitamos esos dones, esos talentos y lo que Dios está haciendo, porque es una manera extraordinaria de poder enseñar la Biblia. Y muchas veces podemos venir a estos lugares como este y lo que queremos es que nos llenen las emociones, pero yo puedo llenar tus emociones, pero como quiera continuar con una teología regada de una manera errónea. Pero estamos hablando de la fe, de la esperanza y del amor. ¿Cómo está tu bicicleta? Búscate una mejor bicicleta. Así que yo voy a cerrar el servicio, pero antes de que te vayas de aquí, y puede ser que tú no tengas fe, ni amor, ni esperanza, y puede ser que tú no tengas una relación con Dios, y estabas hoy aquí y digas, Alex, yo me siento bien lejos del Señor, yo no hay manera de que Jesús quiera tener algo conmigo, porque yo soy una persona que está regada, yo estoy mal. Y yo quiero que entiendas que no, si me estás viendo online, si estás escuchando este mensaje, si estás en este lugar, yo quiero que tú entiendas que todos hemos fallado, pero que tus pecados no te van a eliminar de poder recibir la paz de Dios. Así que toma la decisión hoy
Porque lo que es el pecado te aleja del Señor y va en contra de sus estatutos, de lo que Él quiere. Pero Él dio a su Hijo unigénito para que Él se entregara plenamente, para que tus pecados no te alejaran de Él. Así que Él tomó tu lugar y tomó tus pecados y los puso en una cruz y murió y luego resucitó al tercer día, rompiendo con la maldición de la muerte que el pecado nos ponía a cada uno de nosotros. Y que hoy aceptas que Él te ha perdonado y que puedes recibir el amor del Señor. Cierra tus ojos si estás escuchando mi voz. Cierra tus ojos y recibe a Cristo como tu Salvador, aceptando su sacrificio y su resurrección como parte importante de ti, porque hoy es un comienzo. Hoy pasamos la página. Hoy decidimos montarnos en la bicicleta correcta. Hoy decidimos movernos de una manera correcta, cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, recibiendo al Señor en nuestro corazón. Hoy, si tú lo crees, alza tus manos y recíbelo y dilo, yo lo recibo. Dilo ahí. Ay, si eres tú. Yo te necesito, Jesús. Yo necesito tu perdón. Yo quiero una relación contigo. Yo quiero conocer al Dios que me conoció. Si yo voy a contar hasta 3, 1, 2 y 3. Si eres tú, levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Yo te veo, amén, amén. Dios te bendiga, allá atrás, Dios te bendiga. Si me estás viendo online, levanta tus manos también. Levanta tus manos. Vamos, todos juntos. Confesemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo voy a hacer una oración, simplemente repite después de mí. Repítelo con fuerza, repítelo con tu voz alta, sin miedo. Padre, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad. Yo creo que Jesús es el Hijo tuyo, tu Hijo, Dios, que murió por mí y al tercer día resucitó. Jesús, entra en mi corazón, sé mi Dios y sé mi Salvador. De hoy en adelante, soy perdonado, soy salvado y soy restaurado. Estoy sano en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¡Vamos, Calvary! Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Dios. Gracias. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y nos escuchaste online, tenemos una Biblia para usted. Tenemos una Biblia para usted. Así que no te vamos a ir a buscar a tu casa, no vamos a ir a buscarte en tu trabajo. Simplemente queremos ayudarte a caminar detrás de los pies de Cristo. Simplemente reciba una Biblia, acércate a nosotros, comunícate con nosotros y te haremos llegar una Biblia. Es nuestra misión hacerte llegar una Biblia. Tenemos español, tenemos inglés, usted nos deja saber y te haremos llegar una Biblia para que puedas seguir estudiando la palabra de Dios. Simplemente mira lo que dice aquí debajo, siga esas instrucciones, envía un mensaje de texto diciendo decided en inglés al número 33222. 33222. Decided. Vamos, los esperamos. Seguimos adelante. Y Señor, llévanos con bien. Y que sabemos, Dios, que no importa el lugar donde tú nos lleves, Padre amado, jamás saldremos de tu presencia. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.